Iniciamos en clave mediática y como siempre vamos a empezar por los portales informativos para hacer el análisis correspondiente. Vamos a empezar por lo que publica la prensa ecuatoriana a propósito del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. El paro se radicaliza, dice El Universo. El Expreso, las protestas incendian y Pachacutic minimiza su voz. Eso no se entiende absolutamente nada. No sé qué quieren decir con Pachacutic. Si quien convoca al paro es la CONAIE. La Hora, obviamente, estigmatizando a Leonidas Diz a punto de quiebre, dice, y el paro se impone al diálogo, el comercio. Los tres diarios, Expreso, El Comercio y El Universo, a propósito de la detención de Leonidas Diz, ni una sola palabra. Ni una sola palabra. Se detiene al mayor dirigente, al máximo líder de la CONAIE, y El Comercio, El Expreso y El Universo, que están anclados evidentemente a la línea oficialista, desaparece de su portada lo que ocurre. Pero además también hubo en la noche de ayer varios detenidos, varias detenciones, y por supuesto se incrementa la movilización popular, se incluyen además taxistas, transportistas y otras organizaciones que después de las declaraciones del ministro del Interior, el silenciamiento sospechoso del presidente Guillermo Lasso y la poca información sobre los resultados de las supuestas acciones para mantener la paz, la calma en el país, evidentemente no hay nada de nuevo en el panorama y por supuesto se tiene sin la información suficiente. Lo que ocurrió en la noche de ayer, antes de la medianoche, fue que una jueza pidió la inmediata libertad de Leonidas Diz, pero no del proceso judicial que se le impone, que está previsto la audiencia para juzgamiento el 4 de julio, es decir, le dejan todavía unos 15 días más o menos para que pueda procesarse, pero además tiene medidas alternativas, como son, por ejemplo, las de presentarse los días martes y jueves, si no me equivoco, en una unidad judicial para rendir declaraciones, estar pendiente, y además tiene prohibido salir del país. ¿Qué se destaca La Hora aquí? Por ejemplo, lo único que les preocupa, las cifras del paro: 8 pozos petroleros tomados, lo cual no está verificado, 75 bloqueos de carreteras, que más o menos por ahí va la cosa, 1.400 barriles sin exportar. Eso sí, no se entiende cómo es que no pueden exportar petróleo si las tuberías, los oleoductos no están paralizados ni nada por el estilo. Y en cambio habla de 5 millones de pérdidas del turismo, 2 millones de pérdidas por los días en las floricultoras, 19 provincias con cierres, un policía hospitalizado, 573 instituciones educativas sin clases. Ese es el balance que hacen en la misma lógica y en la misma tónica del señor Guillermo Lasso. Así es. Por eso decíamos, no se entiende efectivamente los titulares porque evitan evidentemente lo central. ¿Qué es lo central? La demanda que tienen, por supuesto, los dirigentes indígenas, las organizaciones indígenas y campesinas del Ecuador, a la cual se ha sumado también el Frente Unitario de los Trabajadores y desde mañana la Unión Nacional de Educadores también. Así que este proceso de protesta social se intensifica en estos días. Por supuesto, usted estará informado a través de nuestros espacios informativos. Pasamos a últimas noticias de Caracas. Una noticia importante: expandir lazos con Qatar busca Nicolás Maduro en Doha. Se trata de la quinta escala de la gira presidencial que se inició este 7 de junio. ¿Qué más dice la información de últimas noticias? El mandatario venezolano sostendrá en un encuentro con el emir Tamim bin Hamad Al Thani, en el que serán revisados los acuerdos de cooperación entre Caracas y Doha, los cuales abarcan las áreas energética, económica, judicial, aduanera, deportiva y de transporte aéreo. En la parte inferior se ve la fotografía ya de la presencia de Nicolás Maduro en ese país, en Qatar. Y por supuesto también hay otras informaciones a propósito de lo que pasa en el Ecuador. El titular dice: Ecuador está que arde, en la parte inferior. Veamos, no sé si tenemos a la mano el tuit, pongámoslo por favor ahí directamente, el tuit de Nicolás Maduro a propósito de la visita de Qatar, que fue lanzado hace pocos minutos nada más. Desde Qatar, el quinto país que visitamos en la ruta de nuestra diplomacia bolivariana de paz,
Trabajamos por la construcción del mapa de cooperación para el bienestar del pueblo venezolano y por la unión y la hermandad entre las naciones. Todo lo hacemos por amor a la patria, dijo este trino de Nicolás Maduro hace poquísimos minutos nada más, que lo teníamos presente a propósito del titular de Últimas Noticias y de la información que obviamente usted no va a tener en los demás medios de comunicación. Pero si fuese, por ejemplo, la agencia F, el que se mueve por esos países, sería el señor Joe Biden, lo tendrían en primera plana. Pero ahí tenemos a Nicolás Maduro en Qatar. Vamos con el siguiente, la siguiente portada. Ahora el pueblo de Bolivia, excomisionado de la ONU, dice: se respetó el debido proceso de juicio contra Yanine Áñez. El juicio fue seguido por la comunidad internacional. Aquí está la nota. Denise Racicot sostiene que esta sentencia es un hito histórico en términos de derechos humanos. La lucha contra la impunidad fue fundamental, menciona el excomisionado de la Organización de las Naciones Unidas a propósito de la sentencia que ustedes saben se conoció el viernes pasado de 10 años a la señora Yanine Áñez en uno de los procesos que se lo investiga, porque hay otros más que tiene pendientes en la justicia. En la parte inferior, el encuentro entre Abdo Benítez, presidente de Paraguay, y Luis Arce Catacora, presidente de Bolivia. El titular lo dice claro: Bolivia y Paraguay apuestan por fortalecer la integración regional. Ojalá el señor Abdo Benítez cese de estar en la misma línea de la derecha más recalcitrante de América Latina, del señor Luis Almagro, y al menos entienda y aprenda de lo que se vive, por ejemplo, en Bolivia. Importante este encuentro, además, países cercanos, países vecinos que necesitan de esta integración. Pasamos a la portada del Mercurio. Se mantiene la información a propósito de la Convención Constitucional. En la parte inferior, el Pleno de la Convención aprueba disolución del Senado en el año 2026 y quórum transitorio de 4/7 para reformas a la Carta Fundamental. Prácticamente es una reforma novedosa para mantener las reformas en la Carta Fundamental de Chile. Y en la parte superior, las cortes simultáneos de rutas en la provincia de Malleco revelan capacidad estratégica y logística de grupos violentistas, dicen las autoridades y, por supuesto, también este diario chileno. Y el periódico, a los tiempos que lo retomamos, al periódico de España: el tope del precio del gas no abarata la luz para el usuario. Resultado adverso en el estreno de la aplicación de la excepción ibérica, a propósito de lo que mencionábamos hace 2 días nada más, de este nuevo modelo para impedir el incremento del precio de la luz. Varios factores suben 10 euros el coste de la electricidad pese a la rebaja autorizada por la Unión Europea. Consecuencias de la inflación: el Euribor roza el 1% y se acerca a su nivel más alto en 10 años, dice la nota del periódico. Y además, Rusia gana 93 mil millones en exportaciones de energía desde el principio de la invasión. Bueno, ya ellos mantienen este lenguaje. Pero este dato es muy significativo porque da cuenta de la paradoja con la que se juegan incluso los titulares de los medios. Rusia gana 93 mil millones en exportaciones de energía desde el principio de la invasión. No pensaban, o no era el objetivo, anularle a Rusia en su factor fundamental, central, que tiene que ver con la exportación de energía. Pues ahí tienen 93 mil millones, supongo que en este caso estará mencionado en euros, y ahí tienen. Y miren, aquí está otra información importante. Aparte del titular, la ablación es machismo y racismo. Una ONG de Bangladesh lleva 2 décadas combatiendo la mutilación genital femenina y las bodas forzosas. Pero el titular inferior también es importante. Argelia destituye al ministro que amenazó con cortar el comercio con España, que fue un escándalo mediático muy puntual. Pasamos a los portales informativos, lo que ya mencionábamos: el presidente venezolano llega a Qatar en visita de Estado. En el costado derecho, ¿quién es Gustavo Petro, candidato presidencial en Colombia? No se olviden que estaremos pendientes de toda la información y la cobertura de Colombia decide este domingo 19 de junio. Prácticamente está dado todo el andamiaje operativo y político para las elecciones de este domingo, que todos aspiramos que efectivamente sean en paz,
masivas y determinen un futuro para ese país. Lo que ya mencionamos de Leonidas Issa, una jueza ordena y dispone la libertad del líder de la CONAIE. Vamos a los portales informativos de acá. El de RT, enfrentamientos con la policía y manifestantes heridos en Ecuador durante las protestas para exigir la liberación del líder indígena Leonidas Issa. No nos olvidemos además que hubo un periodista agredido brutalmente por la policía, pero en las portadas de los diarios que supuestamente defienden la libertad de expresión y dicen que están en dependencia con respecto al poder, no dijeron absolutamente nada del colega periodista maltratado por la policía. Salió un comunicado ya de la policía pidiendo disculpas y que se investigará el tema. Vamos cerrando con la agencia EFE. Nicaragua autoriza el ingreso de tropas, naves y aeronaves de Rusia, esto para participar en operaciones contra el delito en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico nicaragüense. Fue una aprobación de parte de la Asamblea Nacional, el Parlamento nicaragüense. Y acá más información. Miren, mientras Rusia gana mucho dinero con la exportación, en cambio de exportación de energía, Biden quiere sacar 20 millones de toneladas de cereal bloqueadas en Ucrania. ¿Cómo lo va a hacer? Él lo va a hacer, Estados Unidos lo va a hacer. Es la pregunta que uno se hace. ¿Cómo es que en ese país manda Zelensky y en cambio Biden quiere sacar 20 millones de toneladas de cereal bloqueadas en ese país? Pues no sé, no sabemos cómo lo hará. Hagamos la primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave.